tenía apenas 10 años en su Montevideo natal, compartía junto a su hermana mayor un juego que ellos mismos habían creado. En una casa llena de arte y libros, buscaban una palabra en un antiguo diccionario y comparaban su definición con otros de ediciones posteriores. Así, Andrés aprendió que el significado de las cosas variaba notoriamente a lo largo de los años, incorporando nuevos usos y características que en algunos casos llegaban a ser diametralmente opuestas. Años más tarde, en 1994, cuando egresó del Centro de Diseño Industrial de Montevideo, comprobó que el significado de la palabra diseño, que en un diccionario de la década de los años 40 ocupaba apenas 4 o 5 líneas, había aumentado a 6 páginas en una enciclopedia de fin de siglo. Es por eso que mientras muchos consideran el diseño como algo frívolo y accesorio, Andrés se lo toma muy en serio, como algo fabuloso que refleja los cambios sociales. En el 97, integró el equipo de Alexander Neumeister, uno de los diseñadores más importantes de Alemania, para lo que debió mudarse a Múnich, formando parte del equipo ganador del Red Dot Design Award. Docente y tallerista, fue expositor en la primera edición de TEDx Montevideo. Ha escrito varios artículos acerca de su especialidad. Especializado en el diseño de mobiliario, su mueble Madí representó a nuestro país en el Salón de Immobile de Milano y la colección de mesas auxiliares Loto resultó finalista del premio Salao Design en Ventos Gonçalves, Brasil. La serie Loto integró además la selección de la Sexta Bienal Iberoamericana de Diseño en Madrid. Andrés Parellada considera que nada puede ser dejado al azar a la hora de pensar un diseño y desde 2009 tiene su propio proyecto educativo, medio donde dicta cursos, talleres, seminarios y workshops con foco en el diseño de mobiliario y el estudio del color, sus dos grandes pasiones. Es un placer recibir a Andrés Parellada, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Muy buena la producción, ya me adelanto. Todo el mundo le va para adelante. Sí, sí, imponente. Es el que conociste en la puerta, Bimbo. Bien, bien, bien. No, muy bien. Estaba pensando que parte de esta presentación hablaba de cómo hay personas que piensan que el diseño es algo frívolo, ¿verdad? Y en realidad el diseño nos acompaña desde siempre, porque tuvimos que diseñar para poder comer, ¿no? En el principio. Sí, sí, siempre está esa situación, asociar el diseño quizás a cuestiones como de arte o cosas a veces un poco elitistas, pero en realidad abarca otras áreas. Cualquier actividad empresarial o comercial recurre a cuestiones de diseño sin que necesariamente sea algo elitista o frívolo, digamos, ¿no? No, y también la funcionalidad, ¿no?, de las cosas. Exactamente, cosas sí. Funcionan según el diseño que tengan para cierto espacio o cierto lugar. Tal cual. Entonces ahí ya se deja un poco de lado esa cuestión como más llamativa. Siempre a veces parece que el diseño solo sirve para llamar la atención y no para la parte funcional. Siempre, digamos, como el desafío está en combinar la parte funcional con la parte llamativa, tiene que ver mucho con el lenguaje visual. Es un área interesante, por eso me gustó lo de los diccionarios. Yo ya me había olvidado de esa parte, pero aunque no parezca, tiene que ver con una cosa como un poco más abstracta y de pienso, digamos, ¿no? Que uno a veces se olvida porque, bueno, mira la mesa y dice, es una forma bonita y nada más, pero bueno, no es simplemente eso. Acá, por ejemplo, capaz que esta forma redonda ayuda a que no nos choquemos con los pies cuando caminamos, porque se sabe que acá se va a caminar mucho alrededor de esta mesa. Entonces, siempre hay una relación entre lo visual y lo funcional. ¿Qué es lo que pasa cuando... Yo a veces pienso, ¿no?, que de pronto quien escribe o quien hace música a veces lo asalta, le puede asaltar una melodía o una idea o algo. ¿Qué pasa con el diseñador? Porque nosotros estamos rodeados de diseño. ¿Cómo haces para retener algo hasta que puedas llegar a tener un lápiz y un papel y tratar de reproducir un poco lo que tenés en mente? Sí, bien, está bien. Pienso que ahí la herramienta es el famoso esbozo, boceto, digamos. Aunque uno no lo llegue a dibujar, capaz que lo tiene en la cabeza o vas comparando con otro tipo de objetos. Si a mí hay algo que me llama la atención, ahora me llamó la atención las mesas estas, como que ya las voy reteniendo en la cabeza, creo que es eso, digamos. ¿Vas a robar el diseño de las mesas? Vamos a robar, sí, me gustó. Hay algo, el detalle que no... Está bien, está bien. Ya tiene ruedas, me parece, ¿no? Está criticando la escenografía. No, la estoy tratando de elogiar, pero está bien. Y ahí es que viene el apoyo con las palabras, ¿viste? Claro. Porque no todo es dibujar, digamos, ¿no? Yo creo que sí, tipo ejercicio, hablando de los ejercicios. Esto en una hora yo creo que lo podría dibujar, digamos, y no lo dibujé ahora, ¿no? Porque sé la forma de arriba, la forma de la de abajo, la de arriba.
la grande tiene 3 patas, la de abajo tiene 3 ruedas. Entonces ahí con las palabras te ayudas a retener una idea. Claro, es una forma de explicar cómo va a funcionar en el ambiente. En el ambiente, tal cual. Creo que es así. Lo que uno tiene que pensar es que se habla un poco así en estos términos, ¿no? Como que toda la educación que nosotros recibimos es todo muy orientado a las palabras, digamos, ¿no? Creo que hasta hace poco los bachilleratos famosos de secundaria era el humanístico, biológico y científico. Creo que esos eran los 3. Y hace poco se agregó uno que es como arte, diseño, cosas así. Entonces, siempre el diseño como va corriendo un poco de atrás en todas esas cuestiones del conocimiento y de la cosa más formal. Pero es lo que arma puente, ¿no? Porque todo lo que nosotros nos rodea es todo visual, digamos, ¿no? Claro. Entonces es necesario que haya un puente entre la palabra y lo visual. ¿Qué interés hay en general por el diseño? Porque no estoy hablando del comprar o adquirir un objeto diseñado, sino el proceso de diseñar. Vos estás dando clases, por ejemplo. Sí, en general lo más difícil del proceso es hacer compatible todas las cuestiones que entran en juego, digamos. Yo ahora también estaba mirando la publicidad. Si uno piensa en productos lácteos, bueno, tiene que hacer un envase, entonces el diseño de ese envase tiene que ir en combinación con cuestiones, sí, financieras de la empresa, con cuestiones del público, capaz que... La ecología también. Y la ecología, exactamente, sí, con cuestiones ambientales, de qué tipo de energía se utiliza para producir tal y cual cosa. Entonces, hacer compatible todos esos factores, pienso que es la parte más compleja y no es tan evidente. También hay una tendencia nueva en las empresas. Bueno, se habla mucho como de economía creativa, industrias creativas. Entonces, todo eso, cómo hacerlo compatible, no es tan simple. Hay que pensar que capaz que hace 50 años era, o capaz que menos, ¿no? Hoy creo que hablaron también en la introducción de eso, ¿no? Vi unas cosas como en sepia, creo que pusieron un efecto de sepia, ¿sí? Esa cosa de cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, antes había un tipo de leche, o 2 creo, una cosa así, ¿no? La entera y la descremada. Entonces, todo eso va cambiando y eso hay que, de alguna manera, manifestarlo a través del diseño del envase, la publicidad, la comunicación. Y cada vez va a haber más, que se habla un poco así, como grupos de personas. Ya no es un consumidor solo, ya no todas las personas hacen lo mismo, sino que hay diferentes grupos de consumidores o personas y cada ese grupo tiene un interés distinto. Va a haber un grupo que le va a interesar más que esos alimentos tengan determinados ingredientes o entren dentro de determinada dieta y todo eso se refleja en la etiqueta. Parece una cosa muy simple, pero estamos todos, creo que, acostumbrados a ir a una feria o a ir al supermercado y hacer como decodificar, ¿no? Según la etiqueta, yo sé si ese producto va con lo que yo estoy buscando o no, ¿no? El diseño y lo que son el mobiliario siempre fue un objeto de deseo y también marcaba como cierto estatus también. Entonces va un poco por ahí, ¿no? Elegir lo que yo quiero mostrar que soy en realidad. Exactamente, exactamente. Queda todavía lo del estatus. Si querés, como que el paso siguiente sería como identificar un grupo, no necesariamente que ese grupo esté por arriba de los otros grupos, digamos, ¿no? Pero que sí que me identifique. Yo quiero algo que sea, los pobres muebles de la abuela ya son catalogados así, muebles de la abuela, es como un tipo de muebles. Ahora yo quiero otros que sean como más urbanos o más campestres. Y es lo que a mí me hace sentir bien en mi casa, por ejemplo, digamos. O en una empresa, tiene que ver con la comunicación de la empresa. Estamos todavía en un principio de siglo y uno ve a veces en este principio de siglo a nivel de diseño reminiscencias también de otros principios de siglo, ¿verdad? En lo que tiene que ver con tu rubro, ¿cuál es la tendencia hoy en día? Bien, ahí, mira, si hablamos de la parte de muebles, pienso que hay una recreación, digamos, se ha hecho la comparación, no sé, capaz que es un poco exagerada, ¿no? Pero el siglo pasado comenzó con la Primera Guerra Mundial y como que esto hubiese empezado con la pandemia. Es como que a veces un acontecimiento, de esa índole tan grande hace que termine un siglo y empiece el otro. Entonces, lo que hay más es recreación de modelos de hace 100 años. Yo ahora estaba paseando por Montevideo y uno ve los paliés de los edificios, son recreaciones de muebles de hace 50 años, pero hechos con materiales más actuales. Antes eran unos muebles que eran de lujo hace 50 años y hoy en día son muebles que es un poco esta onda, ¿no? Esto también,
el primer mobiliario con este lenguaje rectilíneo, capaz que es de hace 50 o 70 años, pero hoy en día eso tiene más difusión. Es como, y sustituye un poco los muebles coloniales, que todo eso, creo que como que hasta hace poco se veía mucha diferencia entre los muebles de una casa y bueno, y de repente el mobiliario de un automóvil, una cosa de súper tecnología. Todo eso como que de a poco se va achicando. Algunas de estas formas más redondeadas son las mismas de los autos, como que todo se va acomodando un poco, ¿no? Hablabas de Montevideo, que diste una vuelta, sí. Y me imagino que Uruguay, uno piensa en nuestras características como uruguayos, sí, y siente el diseño bueno, el gusto por el diseño un poco más lejano a lo que puede ser en el exterior. Sí, Vos tuviste que irte, me imagino que, sí, claro, que fuiste a buscar lo que acá no podías encontrar. Tal cual, sí, tal cual. Eso es, llama un poco la atención. Cuando uno llega a otro lugar, hay más cercanía con esos temas. Siempre, de todas maneras, lo que uno ve aquí es como, para la escala pequeña de Uruguay hay un interés bastante grande. Uruguay tiene la diferencia de otros países de América del Sur, por lo menos. Capaz que alguien se acuerda de eso, la escuela de diseño fundada por los italianos en la década del 80, que eso fue algo bastante significativo para Uruguay. Entonces ahí, si bien en algunos ámbitos capaz que no es tan conocido el diseño en Uruguay, estamos como bien posicionados a nivel internacional. Claro. No hay una corriente uruguaya de diseño. No hay. Como pasa en Alemania, sí, por ejemplo, o en Brasil también. Exactamente. Ha habido algunos movimientos con el tema de muebles, pero siempre es algo muy incipiente, que tiene como un impulso y después un poco se frena. Ya te digo, para la escala de Uruguay, dentro de todo hay como bastante interés, digamos. A una escala micro, ¿no? Es Uruguay, pero funciona. Sin embargo, estás acá ahora. Ahora estoy acá. Estás de visita, ¿no? Estoy de visita, sí. La idea un poco es, ahora estoy viviendo en San Pablo y la idea es conectar empresas uruguayas con el mercado por lo menos de San Pablo. Siempre, hablar de Brasil es como un poco difícil porque siempre se habla del país continente, digamos, ¿no? Pero si uno piensa en el estado de San Pablo, ya son 40 millones de habitantes, ¿no? Y la capital, San Pablo, según como uno haga la cuenta, son 10 millones, 15 millones de personas. Entonces, tratar de acercar productos uruguayos a ese mercado puede ser una experiencia buena, ¿no? Ahora, Brasil tiene una historia en lo que tiene que ver con las artes en general, ¿no? Porque claro, lo tuyo es arte, esa es la verdad. Sí, es muy próximo, sí. Hay discusiones si eso no es, pero vamos a decir que sí. Sí. Digo, bueno, por lo menos para mí es arte. Sí, está perfecto. Y Brasil siempre tuvo ese estatus de despegado, ¿no? Los publicitarios brasileros en un momento eran requeridos en el mundo por su creatividad. ¿Qué lugar ocupa el diseño en general? Ocupa un lugar similar. En la parte, por ejemplo, de mobiliario, ellos tienen la tradición de las maderas tropicales. Entonces, ya desde esa época, la materia prima y la mano de obra tiene el esquema parecido a la mayoría de los países de América Latina, pero como potenciado por el tamaño del país, digamos, ¿no? Mucha inmigración europea, entonces muchos artesanos, combinado con la tradición del lugar, y bueno, la inmigración africana, la población indígena, entonces todo eso genera una mezcla que para las artesanías y la producción hace que los productos sean destacados, que es un poco lo que nosotros vemos. A veces acá de Brasil a Uruguay llegan algún tipo de muebles, pero ellos tienen todas las gamas de muebles, y muebles de todos los precios, como se dice a veces. ¿Y hacia dónde está yendo? Cuando estoy hablando del diseño, te estoy hablando de los materiales que sostienen el diseño, porque bueno, hablábamos hoy al principio de esta conversación, ¿no? La ecología no está tan fuerte como tendría que estar, pero sí, bueno, en tu rubro, los materiales generalmente eran tomados de la naturaleza misma. Claro. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? En ese caso se trata de, obviamente, tratar de utilizar recursos que sean renovables, por ejemplo, el caso de la madera. Creo que eso todos más o menos nos dimos cuenta. En los 90 todavía había mucha utilización de metal, por ejemplo, y plástico. Mucho mobiliario con plástico, con metal. Eso se ha ido de a poco tratando de complementar con mobiliarios de madera. Yo ahí veo unas banquetas de madera. El mueble más clásico sería aquel que está allá, como el cromado, ¿no? Como para uno dice, para un estudio de televisión lo típico sería aquello, pero se está tratando de sustituir por materiales
que vengan de recursos renovables. Yo puedo tener, plantar la madera, bueno, todo controlado, la forestación, para que eso pueda ser forestado y volver a mantener el ciclo, digamos, ¿no? Mantener el ciclo de los materiales para que eso no afecte la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa en el diseño de los muebles y en todo, ¿no? Vamos un poco hacia esa tendencia y con el ayuda de la tecnología, el rastreo. Es todo cada vez más complejo, ¿no? Pero bueno, el objeto que nosotros tenemos que usar sigue siendo simple, ¿no? Tiene que haber un sofá en la casa y tiene que haber una mesa ratona. Así que, bueno, tal vez el diseño también haga un poco esa transición, digamos, ¿no? Cada vez van a ser más complejos los materiales, pero en el momento de usarlos no puede haber tantos cambios, ¿no? Porque, claro. Sí, claro, las necesidades nuestras se mantienen muy parecidas, poder apoyar el vaso, poder comer. Igual creo que pasa un poco como la palabra diseño, ¿no? Que vos decías, primero eran un par de líneas y después pasaron a páginas. Quizás sí. El uso de elementos sí. pasan a utilizarse para otras cosas. Para otras cosas, sí. Es súper interesante. Yo insisto con esta mesa, pero por ejemplo, esto así, que también parece que puede servir para una decoración de un programa, también serviría para una casa. En el sentido de que creo que cada vez en las casas hay menos aquella mesa de comedor grande, digamos, ¿no? Donde se juntaba a la familia. Entonces sí. También todo eso se va como dividiendo y es más probable que este tipo de mesa sea la mesa más común en un par de años, digamos. Yo puedo poner la bandeja para comer, bueno, en fin, todos los cambios en la casa. Sí, y de alguna manera yo calculo que en tu rubro te volvés medio sociólogo, ¿no? Porque claro, hay que estudiar también claro. cómo se comportan las familias hoy en día a la hora de diseñar los muebles. El hecho de que las casas también son de diferentes tamaños, hay casas mucho más chicas claro. y lo que uno necesita también es más espacio. Hoy embromábamos hablando de Casa América, por ejemplo, que creo que fue la primera casa de muebles compactos de acá claro, o por lo menos transformables acá. Exactamente. Son todas situaciones que ya hace 20, 30 años existían, pero todo se va como consolidando un poco más ahora, digamos, ¿no? Eso es un poco el cambio importante ahora y va a seguir, digamos, ¿no? Con Yo sigo mirando las ruedas. Sí, claro. Se puede mover, es utilería capaz. Sí, movelo. Se puede mover, perfecto. Entonces ahí vos en un momento podés cenar acá y esto lo tenés para otro momento del día. Entonces para apoyar la bebida. La bebida, exactamente. Por eso. Ahí si estás vos solo acá, por ejemplo, es una manera. Si vienen visitas, ya hay otra persona acá, esto se corre para que alguien se pueda sentar ahí con almohadones. Ya no es más aquella silla tan formal. Vos que tenés alumnos, por ejemplo, ¿con qué inquietudes van y cuál es el deseo de ellos? Porque imagino que uno llega a una clase y dice, yo quiero hacer esto. Sí, perfecto. Pero en realidad hay un proceso antes de hacer esto. Sí. Ese es el principal problema, seguramente, claro, exactamente, seguramente. Sí. La cuestión de las expectativas. Dentro de las profesiones, el diseño es una profesión bastante como idealizada, entonces se genera eso. Capaz que, creo que nos pasó a todos, uno cuando recién empieza tiene la idea de tener una marca propia, que está bien, eso hay gente que lo puede hacer y lo mantiene, o tener como una firma asociada a un mueble, eso funciona, hay que ver cada persona que está empezando si esa es su línea o si su línea es otra, digamos. Hay muchos muebles que son anónimos, hoy creo que hablaban de Ikea, me parece, ahí. Sí, ahí no es el fabricante de muebles sueco, no es tan claro quién lo fabrica, digamos. Está primero la marca y después el diseñador. Por eso, cuando Cairo dijo lo de la parte artística, bueno, no es sí y no. Digamos, cuando predomina la marca frente al diseñador, ahí ya no sería tan artístico, digamos. Pero sobreviven las dos cosas, digamos, conviven las dos cosas. Un placer tenerte acá. Un gusto. Gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenísimo. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.